Prueba de Fuego enfrenta la supuesta colaboración que prometió el presidente Hugo Chávez en la lucha y persecución de los grupos terroristas que operan en la frontera que Venezuela comparte con Colombia. El presidente Santos es mi nuevo mejor amigo. La preocupación aumenta en América Latina luego de que criminales del Frente 59 de las FARC masacraran a 12 militares colombianos a solo 150 metros de la línea geográfica que divide a ambos países. Conocido en los estados fronterizos donde opera la FARC, en territorio venezolano. ¿Y qué pasa? Bueno, el gobierno es cómplice de esa situación. Autoridades afirman que los terroristas habrían salido desde Venezuela y tras cumplir con su macabro objetivo en Colombia, sin mayor problema, regresaron al país bolivariano. Es evidente que esa estructura del Frente 59 allá pasa muy cómoda desde hace bastante tiempo. Y por lo mismo entonces es muy importante que se eleve la cooperación. Hoy en la noche hablan los protagonistas de la noticia. La exministra de Defensa del gobierno del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, Marta Lucía Ramírez, analiza la verdadera eficacia de la cooperación del mandatario Hugo Chávez en la lucha contra el terrorismo. Desde Venezuela, en la zona donde se esconderían los autores de la masacre, los diputados Julio Montoya y Eliseo Fermín denuncian la inseguridad que sufre el estado de Zulia y la presencia de grupos criminales colombianos en la frontera. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. La noticia, 2 hechos marcaron lo que puede ser la catalogada como la semana más trágica que en muchos años ha sufrido Colombia. El primero fue hace 9 días. Tras la explosión de un artefacto que iba dirigido en su contra el exministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, quien logró sobrevivir. La acción terrorista, que fue ejecutada en una concurrida zona de la ciudad de Bogotá, acabó con la vida de sus 2 escoltas y dejó heridas a cerca de 50 personas. Yo fui el destinatario directo de un acto terrorista. Me lleva a la íntima y absoluta convicción de que fueron las FARC las que atentaron en contra mía. Unas FARC renovadas tecnológicamente, que están metidas aquí en el corazón de la ciudad. El tipo de la peluca anda por ahí en alguna parte y el que le entregó al hombre de la peluca el paquete y el que trajo el paquete desde alguna parte, todos esos están en la ciudad de Bogotá. La noticia, el segundo hecho tuvo lugar a solo 150 metros de la frontera que con Venezuela comparte el departamento de La Guajira en Colombia. Una patrulla militar fue emboscada por el grupo terrorista de las FARC, dejando como saldo mortal 12 uniformados asesinados. Tras el vil ataque, los victimarios habrían escapado hacia territorio venezolano. Este ataque se presenta sobre tropas del batallón del grupo de caballería Matamoros y del batallón de ingenieros Murillo. Estas tropas se encuentran en ese sector protegiendo la infraestructura de todos los colombianos. Fue un ataque muy fuerte, pero muy fuerte, de aproximadamente 80 individuos de la organización narcoterrorista FARC, presumiblemente desde el otro lado de la frontera. El punto clave, las voces que ante estos trágicos hechos llaman la atención y advierten sobre un descuido de la seguridad en Colombia. El expresidente Álvaro Uribe Vélez en sus últimas declaraciones advirtió que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos debilitó la seguridad en el país suramericano y lo acusó de buscar un acuerdo con el grupo criminal de las FARC a través del mandatario Hugo Chávez. A mí me preocupa que el actual gobierno de Colombia, en lugar de combatir con toda determinación al terrorismo, esté buscando una mediación del gobierno de Venezuela, de la dictadura de Venezuela para negociar con el terrorismo. Cabecillas de esta organización terrorista están protegidos por la dictadura de Venezuela en territorio de Venezuela. Atacar el corazón de la capital colombiana con 2 atentados terroristas, tener un periodista internacional secuestrado y ordenar un ataque a soldados colombianos desde territorio venezolano es para algunos analistas la estrategia del grupo terrorista de las FARC para llegar fuertes a una eventual mesa de diálogo con el gobierno del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
El ataque del Frente 59 del grupo terrorista de las FARC el pasado 21 de mayo, que terminó con la vida de 12 militares colombianos en la localidad de Majayura, departamento de Guajira, en la frontera norte entre Colombia y Venezuela, a escasos 150 metros del territorio bolivariano, marca lo que para muchos analistas es el peor momento del conflicto interno que vive Colombia desde que Juan Manuel Santos es presidente. Aquí no ha habido, aquí no hay ni habrá ningún tipo de contemplación. Las órdenes a la fuerza pública han sido claras y perentorias, a la ofensiva con todo. Es el colmo del caradurismo salir a decir, parece que hubo incursión de grupos guerrilleros en nuestro país. Los grupos guerrilleros están permanentemente en nuestra Venezuela. Los actos terroristas y secuestros cometidos por las FARC en la última semana dan cuenta de que el grupo criminal estaría buscando lograr un protagonismo más fuerte tanto en Colombia como en el exterior, para de esta manera llegar más fuerte a un eventual diálogo de paz con el gobierno colombiano. El 28 de abril, en una operación antidrogas del ejército en el departamento de Caquetá, oriente colombiano, en la que estaba el periodista francés Roméo Langlois cubriendo los hechos, el Frente 15 de las FARC, en un atroz ataque contra la patrulla, asesina a 4 hombres de la fuerza pública y se lleva secuestrado en categoría, según ellos, de prisionero de guerra a Langlois. Por la liberación del periodista francés, las FARC piden un emisario del gobierno de François Hollande, la Cruz Roja Internacional y la presencia de la destituida senadora Piedad Córdoba. El 15 de mayo, Bogotá, epicentro de la política colombiana, es blanco de 2 ataques terroristas. El primero, la desactivación de un carrobomba con 120 kilos de explosivos que iba dirigido a la sede principal de la Policía Metropolitana. Pocas horas después, ese mismo día, la capital se estremeció por el atentado contra el exministro de Álvaro Uribe, Fernando Londoño, en el que murieron 2 de sus escoltas, resultando heridas cerca de 50 personas, entre ellas el exministro. Saludamos a nuestros invitados, vamos a Venezuela, justo en su capital, en Caracas. Saludamos al señor Julio Montoya, él es diputado opositor del partido Un Nuevo Tiempo por el estado de Zulia e integrante de la Mesa de Unidad Democrática. Doctor Montoya, diputado, gracias por acompañarnos. Un abrazo, que Dios bendiga a América. También en Venezuela, en Zulia, saludamos al señor Eliseo Fermín, él es diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia y presidente de la Comisión de Descentralización y Fronteras. Señor Fermín, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenas noches a todo el pueblo de Colombia, a toda América y los países donde llega tu programa. En Bogotá, Colombia, saludamos a la doctora Marta Lucía Ramírez, ella es exministra de Defensa de este país. Doctora Marta Lucía, gracias por acompañarnos y bienvenida. Mucho gusto de estar acá y por supuesto un saludo muy afectuoso a los 2 diputados del estado de Zulia en Venezuela, lo mismo que a toda la audiencia de la noche que nos está acompañando. Doctora Marta Lucía Ramírez, ¿cómo recibe usted esa trágica noticia de la muerte de 10 soldados, un suboficial y un oficial del Ejército de Colombia a manos de terroristas de las FARC a pocos metros de territorio venezolano, 150 metros de territorio venezolano? Pues Juan Pablo, como siempre, con un profundo dolor por las familias de todos estos héroes que han fallecido cumpliendo con su deber, con una profunda indignación como colombiana, porque en estos casos tenemos que decir, lo habíamos dicho, lo habíamos advertido, sabíamos desafortunadamente desde hace tantos años del uso de la frontera por parte de los grupos terroristas colombianos, y ante una amenaza como el terrorismo, que es una peste en este siglo XXI, es una peste que se extiende en distintos lugares y en distintas regiones del mundo. Por esa razón las Naciones Unidas le dio a este tema una altísima prioridad, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde el año 2000 estableció mediante la resolución 1373 la obligación de desarrollar agendas de cooperación internacional contra el terrorismo. Desafortunadamente con Venezuela esa agenda no existe, esa agenda ha sido imposible. Existe ahora esta relación personal entre 2 mandatarios, pero una cosa es eso y otra bien distinta, una agenda de cooperación bilateral sobre el tema del terrorismo que impida a los grupos terroristas colombianos utilizar la frontera, esconderse en el país vecino, venir a hacer ataques en Colombia y después volverse a abrigar en el país vecino. Es muy lamentable, pero desafortunadamente esto era algo previsible
desde hace ya varios años. Sí, doctora Marta Lucía Ramírez, usted como exministra de Defensa cree que si existiera una cooperación entre ambos países, como se anunció desde que el presidente Juan Manuel Santos llegó a la presidencia y se hizo mejor amigo del presidente Chávez, si existiera esa cooperación, pues estos hechos por lo menos no habrían ocurrido, o por lo menos los terroristas habrían tenido captura, o por lo menos también un enfrentamiento del otro lado de Venezuela? No tengo la más mínima duda que de existir una verdadera cooperación binacional, estos hechos no se habrían dado, o por lo menos las probabilidades de que se dieran serían absolutamente remotas, porque en la cooperación internacional hay varios elementos que están involucrados. Primero, el reducir obviamente la financiación de los grupos terroristas. Segundo, reducir su capacidad logística y de movimiento. Tercero, poner controles en frontera que impidan realmente su entrada y salida de las fronteras, de tal forma que cuando hay una coordinación eficaz de dos gobiernos, y le voy a dar un ejemplo concreto, con Brasil en el año 2002 propusimos esa cooperación y se ha podido llevar a cabo, y esto ha permitido entonces acciones conjuntas muchas veces, acciones coordinadas, y por esa razón es que hemos impedido evidentemente que la frontera con Brasil se nos vuelva también una frontera de entrada y salida y de permisividad, evidentemente, con el terrorismo. Entonces, esa cooperación durante estos últimos 2 años de la nueva mejor amistad, pues obviamente se ha limitado a que han devuelto a unas personas de 5º nivel dentro de la guerrilla, pero desde hace mucho tiempo tenemos en Colombia información de inteligencia sobre la permanencia de los cabecillas de las FARC y del ELN en Venezuela. Puede que no estén allá viviendo todo el tiempo, ni mucho menos pues tomando vacaciones en Caracas, pero entran y salen con frecuencia, y esa cooperación nos hubiera permitido sin ninguna duda poder capturar a estas personas, poder lograr llevarlos a la justicia, que es lo que ha querido el Estado colombiano. Esto no es querer involucrar a Venezuela en el conflicto colombiano, que es lo que ha salido a decir el presidente Chávez otra vez, que es que Venezuela no se quiere involucrar en este conflicto, pero desafortunadamente es el terrorismo el que ha vinculado a Venezuela al secuestro, al asesinato también de muchos civiles, y sin ninguna duda también la amenaza del terrorismo es una amenaza que se cierne sobre Venezuela. Permítame, doctora Marta Lucía, señor Julio Montoya, diputado opositor desde Caracas, Venezuela, ¿cómo reciben en Venezuela, justo en la capital de la República, este hecho que acaba con la vida de militares colombianos, pero que al parecer pues se hubiera planeado y se hubiera terminado su operativo en territorio venezolano por parte de terroristas de las FARC? Bueno, primero un saludo grande. Primero lamentando mucho esta situación de estos soldados de la hermana República, acompañándonos en ese profundo dolor ya de tantos años de esa guerra loca, sin sentido que tiene todavía la FARC contra el Estado colombiano. Lo lamentamos mucho, pero hemos venido advirtiendo desde este lado hace muchos años la presencia de estos núcleos de la FARC y del ELN. Nuestra gran frontera con la hermana República, que va desde La Guajira venezolana, pero que también tenemos con el norte del Santander o allá por los llanos del Arauca. Esa frontera, en todos esos espacios funcionan diferentes grupos y frentes de la FARC y del ELN. Lo hemos venido advirtiendo desde hace tiempo. ¿Qué es lo que nos preocupa de todo esto? Lo que nos preocupa de todo esto es que esta nueva relación personal, diríamos nosotros, del presidente Santos con el presidente Chávez, no va al fondo del problema. Aquí hay una agenda y nosotros se la proponemos con claridad. Venezuela y Colombia no reúnen el COPIAF, ni reúnen la Comisión Binacional de Frontera, el CONBIFRON, desde hace muchos años. Si existiese realmente una actitud de reactivación de esas comisiones, de rectificar la política que ha tenido el presidente Chávez para con los grupos insurgentes, la primera decisión debe ser sacar la relación de amistad con Santos y convertirla en una relación de Estado a Estado y reunir el COPIAF y el CONBIFRON, que son las comisiones que nos van a dar, que van a sentar a nuestras Fuerzas Armadas a planificar políticas públicas de defensa y seguridad fronteriza. Porque
desde que el éxito que tuvo el presidente Uribe en la lucha contra la FARC, y con esto no quiero vincularme a los temas internos colombianos, pero lograron disminuir seriamente los secuestros en Colombia, inmediatamente eso se trasladó a Venezuela y se aumentaron casi al 400% los secuestros en Venezuela. Y esas operaciones eran hechas por la FAL y el ELN. Sí. Hoy lamentamos que esto ocurrió ahí mismo, en la frontera del Zulia, a 150 metros de nuestra frontera.